Este me interesa mucho contestarlo. Dice, ya que una de sus primeras inspiraciones para escribir ciencia ficción fue The Twilight Zone, le pregunto, ¿cuál es su opinión de Rod Serling? Rod Serling me parece uno de las más importantes influencias de la historia de la televisión. Un hombre con una enorme capacidad para contar historias, tanto las que escribía él como las que adaptaba él para la televisión, un extraordinario director, un hombre que manejaba con una precisión impresionante las emociones y las expectativas del público en un drama de 3 actos, porque la televisión como se escribía ahora se hace menos, en Estados Unidos se sigue haciendo, pero el esquema se ha perdido en el resto del mundo, sobre todo ahora que amontonamos. En España pasa mucho esto, es una tragedia, cuando pones una película y no hay anuncios, pero 10 minutos antes que termine la película te ponen 1 hora de anuncios porque saben que no te vas a ir porque quieres ver el final de la película. Entonces una cosa, es un horror. Estados Unidos, las leyes, las reglas eran que tú tenías que tantos minutos de anuncios por hora y no más. Y esos minutos tenían que estar repartidos de cierta manera. Entonces la televisión se escribía en 3 actos de 7 minutos. Y la perfección de los 3 actos de 7 minutos de La Dimensión Desconocida, donde cada acto tiene un final, pero al mismo tiempo tiene lo que se llama un cliffhanger que te deja colgado del borde del abismo para que veas los anuncios y vayas al siguiente. La forma en que lo manejaba Twilight Zone era admirable, era espectacular. Es uno de los tipos a los que más admiro yo, sobre todo porque él hace de Twilight Zone, y ya lo conté, pero lo vuelvo a contar encantado, porque una vez hizo un drama, él escribía para televisión, hizo un drama donde un jurado de blancos juzgaba a un negro y le dijeron esto no lo vamos a filmar y esto no lo podemos meter, porque evidentemente lo que hacía era una crítica de cuando gente que está en contra de ti, no que sean del mismo color que tú, que están en contra de ti, sean los que te juzgan, pues estamos fritos, ¿no? Y entonces le censuraron esto en la emisora de televisión en la que estaba trabajando. Llegó a su casa y le dijo a su esposa, si esto hubiera sido un venusino que es juzgado por unos marcianos, no habrían dicho nada. Y en ese momento se dio cuenta, o así lo contaba Rod Serling, que la ciencia ficción servía precisamente como una lente de aumento que permitía contar de lejos los problemas de la realidad actual sin que se notara. Si ponías las cosas en el futuro, en otro planeta, entre distintas especies de distintos planetas o del mismo planeta, si ponías las cosas allá lejos en Betelgeuse o en Betelgeuse o en las galaxias lejanas, podías contar los problemas de hoy sin que entrara la censura. Y ese fue el gran valor de la ciencia ficción en gran medida en muchos momentos, como lo comenté con Star Trek. Así que pocas personas como Gene Roddenberry y Rod Serling admiro yo. Si hubieran escrito libros y novelas, serían hoy en día el equivalente a Kurt Vonnegut Jr. o a Isaac Asimov, pero eligieron el medio de la televisión y yo creo que todavía no apreciamos el medio de la televisión como arte. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.